junio 13 de 1996, sobreviviente Orzechowicz, O-R-Z-E-C-H-O-W-I-C-Z, Raquel, R-A-Q-U-E-L, Olkman, H-O-L-C-M-A-N, entrevistador Alberto Schneiderberg, A-L-B-E-R-T-O-S-Z-N-A-I-D-E-R-B-E-R-G, en Capital Federal, Buenos Aires, Argentina, idioma español. Hoy es junio 13 de 1996. Mi nombre es Alberto Schneiderberg, A-L-B-E-R-T-O-S-Z-N-A-I-D-E-R-B-E-R-G. Voy a entrevistar a la señora Raquel Orzechowicz-Olsman en Capital Federal, Buenos Aires, Argentina, y el idioma será español. ¿Cuál es su nombre? Raquel Orzechowicz. Sí. ¿Lo puede deletrear? Sí. O-R-Z-E-C-H-O-W-I-C-Z. Raquel, R-A-K-U-E-L. ¿Cuándo nació? 10 de noviembre de 1923. ¿Dónde nació? Ostrolenka. En Polonia. Polonia, sí. ¿Qué edad tiene? 73 años. Raquel, ¿nos puede contar un poco de cuando era chica? ¿Cómo era su casa? Cuando yo nací era cuarta de la fila. Mamá estuvo muy contenta que nació otra hija. ¿Cómo se llamaba su mamá? Ley. Era muy buena mujer, buena madre, buena ama de casa y buena esposa. Vivimos en una casa muy linda, modesta, pero al mismo tiempo muy linda. Estuvieron todos los chicos y mi mamá ayudaba mucho a mi papá para que no falte nada en la casa. No mezclamos su fuerza y con cabeza bien alta ayudando a papá para poder vivir. ¿Cuál era el nombre de su papá? Meyer Holzman. Estuvimos viviendo en esta casa, era en fondo del terreno, pero después adelante era un tribunal. Era muy grande, 2 salas enormes. Ahí hacían los juicios. Yo, como era chiquitita, igual conocía a los jueces, toda la gente que trabajaban, y a veces me dejaban entrar a escuchar un juicio, porque eso era mi hobby. Me gustaba mucho saber por qué. Así entraba. También a veces iba mi papá, un hermano mayor. Como éramos vecinos, nos querían mucho, éramos buenos vecinos, y ahí era. Después, cuando se mudó, un tiempo más tarde, se mudan los tribunales, entonces nosotros entramos a vivir con una reforma, a vivir en estos salones de tribunales. Y ahí vivimos, y ahí casi todo el tiempo viviendo en Ostrolenka hasta estalló la guerra. ¿Cuál era el nombre de sus hermanos? Mi hermano mayor, Julio. Segundo, Isaac. Helka. Después Raquel. Mi hermano Jaime. Mi hermana Genia y mi hermana Sara. ¿Dónde iba a estudiar usted cuando era chica? En colegio, teniendo 7 años, me anotaron en un colegio, era colegio de muy alto nivel cultural, enseñaban todo, era muy estricto la enseñanza, buenos profesores, y a mí me gustaba mucho el estudio, muchísimo. Y me quería destacar, ponía todo el esfuerzo para poder hacer lo que decían los profesores. ¿La escuela era judía?
Era para los judíos y pertenecía a los, ¿cómo se llama? Para la ciudad, era para los judíos. Había otro que era para cristianos. Allá en esta escuela, teniendo 3 años, mi maestra me eligió como mejor alumna y me ofreció para que yo vaya a enseñar los chicos de primer grado. Yo la acepté y iba a la casa de los chicos, a 2 nenas, hermanitas, y yo enseñaba a los chicos. Y los chicos seguían adelante. Y yo estaba contentísima que puedo aprender algo más y aparte ayudar a los chicos que querían estudiar. Y el colegio, ahí estudié hasta 7º grado, pero allá el estudio es más alto nivel en el sentido que se estudia 7 horas por día, no como acá 4. Y no se regala nota, hay que estudiar para saber. Y muy bueno, los maestros, todo. Y se enseñaba también historia judía, geografía, todos los... ¿Se acuerda algún nombre de los maestros que estuvo? Sí, Kaplan, mi maestra, ¿cómo se llama? Krimkiewicz, el profesor que era el director del colegio, que él era músico, enseñaba canto, también con notas. Mire, en 6º grado ya tuvimos que aprender notas. En 6º, en 7º es la enseñanza como acá de secundario, igual, como enseñan, aparte matemática, física, química, botánica, todo, y acá no se enseña en primario. Era muy bueno el colegio. ¿Tenía muchas amigas? Muchísimo. Sí. Todos querían estudiar conmigo, que yo les hice hacer los deberes. Y... ¿Se acuerda el nombre de algunas amigas? Sí, también una Raquel, una Dorita. Algunas tengo acá en la foto que hicimos el álbum, Sila, Rifkele, muchos amigos también. Había muchachos mucho mayor que yo y también en el mismo grado, porque cuando terminaron en otro Intarbut, pasaron a nuestro colegio, ya muchachos bastante grandes, y estudiaban junto conmigo. ¿A qué se dedicaba su padre? Mi padre hizo varias cosas, pero lo fundamental era, tenía un depósito que él compraba trigo de los campesinos y tenía un depósito grande, trabajaban gente y yo con 10, 11 años era cajera de mi papá en las vacaciones. Y mi hermano que tenemos acá también ayudaba muchísimo. Y bueno, con eso nos defendimos bastante bien y también mi mamá ayudaba, así que allá único uno pedía que tengo para comer, que no falte la comida, era muy importante. ¿Su papá tenía alguna otra cosa? ¿Se dedicaba a alguna actividad? Sí, iba al Shil todos los días, rezaba, también con mis abuelos, mi Bobe y mi Zeide, y mi papá también actuaba en teatro, pero teatro más bien no sé, oficinal, sí. Le gustaba mucho. ¿Usted lo veía actuar? Sí. Era chica, pero veía. Era muy capaz mi papá, y mi papá era muy inteligente, a lo máximo. ¿Usted, Néstor Lienka, sabe qué porcentaje de judíos había en esa época? Eso, la verdad, había bastante. No sé las cifras, pero había. Había judíos, había Shil, había varios Shil. Había, ¿cómo se llama?
que estudian los rabinos yeshiva, y había Talmud Torah, había mucho, había para las chicas Besiankev, tipo religioso, también yo ahí estudiaba. ¿Usted puede contarme cómo era un Shabbat en su casa? Eso es la verdad que muy difícil que contar, pero era algo extraordinario. Shabbat era algo, una cosa sagrada. Ya de bien temprano, ya viernes uno empezaba a preparar para Shabbat. No faltaba ni pescado, ni fish, de todo. Se hacía jale solo. Y mi papá iba al shil, y cuando venía al shil, la mesa ya era servida, bien elegante, que no haya mucha cosa para comer, pero bien puesta. Y el lugar para papá siempre era lo mismo, en el mismo lugar. Mi mamá era muy buena ama de casa, preparaba cosas ricas, y todos nos sentamos, había que bendecir la comida, bendecir el pan, todo era algo sagrado, porque no todos, había gente también pobre que no podían hacer eso, pero era una cosa muy, muy sagrada. Y todos los chicos tenían que hablar, decir algo, hacer preguntas, y había que usar equipar. Muy, muy lindo, muy lindo. También mi mamá invitaba gente. Había ya gente muy pobre que venían a rezar, y estaban lejos de su casa. Entonces papá muchas veces traía un huésped a nuestra casa para que pueda comer. Que era escasa la comida, pero papá traía, porque así quería. Y estaba sentado junto con nosotros en la mesa y comía, y estaba muy agradecido. Allá era distinto, era un lugar chico, la gente, justamente que pasaba de paso no era conocido, pero gente venía de corazón para ayudar al prójimo. ¿Usted en esa época recuerda si hubo pogroms hacia los judíos? ¿Usted vio algo de eso antes de la guerra? No lo vi, pero mi papá, mi mamá me contaban. Mi papá me contaban de la guerra del año 14, después de la 18 y de la 20. Mi papá justo era del año que llevaban para ser como soldado. Y justo mi mamá estaba de compra con mi hermano mayor, y cuando mi papá vino y quería ver, nos tuvo, me parece, 6 años en casa. 6 años fui soldado para los rusos. Y cuando vino, entonces dice, Ley, muéstrame a nuestro hijo. Y mi mamá tenía preparado un chico ajeno y lo mostró. Mira, acá está tu hijo. Pero papá miraba, no puede ser, ese no es mi hijo. No es así. ¿A dónde está Jone? Y bueno, mamá se empezó a reír y presentó a Jone. Mi papá lo quería mucho, y hace varios años que no lo vio. Usted con esto me está diciendo que Ostrolienka en ese momento estaba dominado por los rusos. No, en este año no, fui ¿Anterior? ya liberada. Fui en año 14, 18 y 20 que terminó todo el desastre. Y después empezaron de nuevo, en año 39. ¿Usted llegó a estudiar la secundaria, me dice? Y sí, hice de noche 4 años, un curso de noche para estudiar que sigue para aprender. Sí. ¿Por qué me dice que lo hacía de noche?
porque no había, allá era pago el colegio gimnasium, se dice acá gimnasio, y bueno, había que tener dinero y no tuvimos, entonces de noche era gratis y yo iba a estudiar. También pertenecía, después que terminé el colegio, fui a un movimiento místico que era para mí muy, muy bueno, me trajo muchas cosas buenas, aprendí mucho. ¿Cómo se llamaba? A Shomer Hatzair. ¿Y qué hacía ahí? Ahí estuvimos leyendo libros y había que después hablar de los libros y cómo se llama, era muy interesante, cantamos, bailamos, salimos a las excursiones y era muy interesante a las otras ciudades, que yo estoy en el Iskerburg, ahí que yo tenía entonces 13 años. Mis padres me dieron permiso para que yo vaya y fui a otra ciudad con mi grupo de chicas, había también muchachos. ¿Y de qué año estamos hablando entonces que hacía esas actividades? Dice, cuando yo tenía ya 16 años. Es decir, cerca de la guerra. Cerca, porque sí, cerca, sí. Sí, sí, porque sí, muy cerca de la guerra. Porque la guerra estalló en 1939, 1 de septiembre. ¿Usted antes de eso ya estaba tenía noticias de que algo iba a pasar en su pueblo? Sí. Esto empezó en Alemania con Kristallnacht y lo que hicieron a los alemanes, a los judíos en Alemania. Algunos escapaban, algunos querían entrar en cualquier país, todas las puertas estaban cerradas, no se dejaba en ningún lado entrar a un judío, que Habana, y todas las puertas estaban cerradas para judíos. ¿Y en su pueblo vio casos de esos que habían escapado? No, de ahí nos escapaban porque nosotros éramos no de pertenencia de alemán, pero ahí se veía así que había propaganda de los polacos. ¿Qué decían? No compras de judío, quieres hacer patria, mata judío, mata un judío. Muchas cosas así, así se veía que algo negro viene. Algo que no se podía esperar y vino. ¿Y usted recuerda cuando estalló la Segunda Guerra Mundial? Claro, sí, sí. Estuve en mi ciudad, estuve con toda mi familia. Un día antes lo enseñaban a poner las máscaras, en qué forma y cómo. Y bueno, y después al día siguiente, 1 de septiembre, ya los alemanes entraban en nuestra ciudad. Éramos muy cerca de Alemania, Prusia. Y bueno, y de ahí, cuando llegaron, era bien temprano, un viernes 1939, y bueno, nadie no creía, pero ya estaban ellos en nuestra ciudad. ¿Qué decían en su casa? Ahí ellos, en el mismo momento, porque fue muy temprano, no dijeron nada, pero uno pensaba qué va a pasar y qué tenemos que hacer. Nadie nos podía dar consejo y qué hay que hacer. Pero mi mamá, cuando se puso así a atardecer, cuando hay que prender la vela de Shabbat, mi mamá prendió las velas y dijo la brajá, la bendición, y después, un rato más tarde, ella la apagó. No se puede apagar velas de Shabbat. No pudimos entender qué pasa, pero y allí empezamos a pensar que tenemos que irnos de acá,
que algo malo va a pasar con los judíos, nos van a matar. Entonces compramos un carro y un caballo, más o menos, mala calidad porque para mejor no había plata. Y fuimos a otra ciudad 40 kilómetros de nuestra. Porque en la guerra, papá contaba que en la guerra de 14, allá pasaron los judíos todo tranquilo. Entonces fuimos allá. ¿Qué ciudad era? Ostrov Mazovietsk. Esa era la ciudad que estaba a 40 kilómetros de Ostrolienka. Sí, sí. Ciudad muy linda, limpia, hermosa. Allí tuvimos pariente, lejano pero pariente, y ellos nos dieron casa de ellos para poder estar, pero ya en el mismo día sábado, porque está viernes, ya entraron los alemanes con todo, bien vestidos, bien armados, y en cambio el ejército polaco era muy pobre, todavía andaban en caballos. Enseguida empezaron a actuar, sacaban la barba, no cortaban, tiraban, hicieron cosas, dieron trabajo forzado para que había que ir a limpiar, perdónenme, los baños, lo peor trabajo. Y cuando salían de trabajo, y gente grande, y cuando salían de trabajo, paliza. Y algunos mataron. ¿Usted vio eso? Sí, claro que sí. Sí. Al día siguiente vinieron también a hacer lo mismo, y entonces querían llevar a mi papá. Allí yo no sabía qué hacer, de esconderme, no sabía, pero yo digo, no, a mi papá no van a llevar, y fui a pedir al alemán, a este Gestapo, digo, por favor que me deje a papá en casa, mamá está enferma, papá está... Y no, me dejó, tuve suerte. Eso me está... Es de mi papá, a otra gente sí que llevaron. ¿Usted me está contando esto que fueron los primeros días de comienzo de la guerra? Enseguida, faltó pan, faltó todo alimento faltaba. Y había que hacer cola para entrar, para comprar pan. Y alguien se salía de la fila, mataba, pegaba. Hicieron una vida imposible. Gente grande, chica, cualquiera que venía a la mano. Entonces, ¿qué recuerdos tiene de hechos violentos a su familia? En este momento mi papá se salvó y no fui, pero otra gente fueron. Es igual, él se salvó, pero no fue a matar a una persona, querían matar a todos. Y bueno, eso duró, tuvimos ahí más o menos un mes, 4 semanas, y después de esto fui justamente de la fiesta de Rosh Hashanah, Yom Kippur, y nosotros fuimos de vuelta a nuestra ciudad porque dejamos todo, cuando ya se tranquilizó. Cuando llegamos, bueno, muchas cosas fueron robadas del depósito del trigo, y bueno, y dijimos vamos a hacer de vuelta y nos quedamos allá. Pero no era así. Nosotros pensamos bien, pero ellos tenían otros planes. El plan de ellos era que nuestra ciudad tiene que ser sin judíos, tiene que ser libre de judíos. Pusieron, ¿cómo se llama?, afiche, y ahí decía que esta ciudad tiene que ser sin judíos, y no había dónde ir. Fuimos toda la familia, pero sin llevar nada, no se podía llevar. Fuimos a un pueblito, tuvimos gente conocida, pero mucho no demoró porque fui otra vez otro orden que que no pueden vivir judíos cerca con la frontera
de Alemania, hay que seguir. Entonces nos mandaron a Bielorrusia, ¿Y cómo era ese pueblito? ¿Cómo se llamaba? Troshin, Troshin. Y- sí. Pero mi papá un tiempo vivía ahí cerca y tenía al hombre que era intendente conocido y pidió, mejor dicho, un escrito que papá vino antes de la guerra acá, porque vivía, pero no tenía ningún papel. Este hombre fue bondadoso, nos escribió un papel, pero en este lugar no se podía quedar, había que seguir adelante. Entonces fuimos a otro lugar. ¿El intendente de qué pueblo era? Este era de Troshin, ¿Y usted recuerda el nombre? del hombre de él, ¿El nombre? del pueblo, sí. No, del intendente. No, era una persona de papá, conoció a él, conocía de antes. Una pregunta, mientras se desplazaban con la carreta, iba toda su familia Claro. de un pueblo al otro. ¿No tuvieron inconvenientes estando los alemanes? No, porque ellos en estos momentos hacían su vida y ellos muchos no conocían quién es judío, polaco. Ellos estaban así embarullados y ellos pensaban solamente de comer, de beber. Y para esa época donde estaban ustedes, ¿le habían exigido ponerse la estrella de David? No, más adelante, cuando estuvimos en el gueto. Después, primero una banda arriba del hombro con estrella de David y después a la espalda, adelante y atrás. Un redondel de 10 centímetros de diámetro y eso había que poner con la estrella de David, para que de lejos se ve que ahí va un judío. ¿Y usted cómo le afectó todo esto? Enorme, enorme. Porque no éramos chicas y no había qué hacer, no había... Era una lucha por la vida y nos estaban pisando cada rato. Porque en este lugar, cuando fuimos a vivir provisorio, porque no conseguimos el Lomja para vivir, mientras a mi papá llevaban a trabajo forzado. Mi papá todavía era joven, tenía, qué sé yo, 40 y tantos años. Y a este trabajo, entonces estaban tanto exigiendo que trabaje y había que romper piedras grandes para más chicas. Gracias. Sobreviviente Orzechowicz, Orzechowicz, Raquel, Raquel, Holzman, Holcman, entrevistador Alberto Schneiderberg, Alberto Schneiderberg, en Capital Federal, Buenos Aires, Argentina, idioma español, cinta número 2. Nos estaba diciendo Raquel de los trabajos forzados que estaba cumpliendo su padre. ¿En qué lugar? Vivimos en Kupisk y de Kupisk toda la mañana llevaban para trabajar. Era para picar piedras y otras cosas. Estando trabajando, después que terminó el trabajo, la tarde, el anochecer, hacían subir a barricadas altas y después que tenía que saltar en suelo y quedarse parado, no caer. Era imposible. Si alguien no hacía eso, pegaba, lastimaban hasta que salía sangre. El cuerpo estaba todo negro de
de golpes. Cuando papá llegó a casa, empezó a llorar y se quejaba mucho porque tenía dolores y él decidió que no va a ir